muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Y quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha oído la palabra disautonomía? ¿Sí? ¿No? ¿Sabe de lo que estamos hablando, de lo que nos vamos a referir en la siguiente hora? Muy bien. Y si no, no se preocupe porque lo vamos a desmenuzar de la mano de nuestra invitada. Mientras, vamos viendo esta información y así estamos arrancando. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. La disautonomía es un trastorno del sistema nervioso autónomo que es el encargado de controlar funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y la sudoración. Cuando este sistema no funciona correctamente, las personas pueden experimentar mareos, palpitaciones, fatiga extrema, desmayos, dificultad para regular la temperatura y problemas gastrointestinales. Existen varios tipos de disautonomía y las causas pueden incluir enfermedades autoinmunes, neuropatías, infecciones virales, mutaciones genéticas o complicaciones de otras enfermedades crónicas. El tratamiento es multidisciplinario. Médicos internistas, cardiólogos, neurólogos y especialistas en rehabilitación trabajan juntos para aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones. La detección temprana mejora el pronóstico. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Bien, ahora sabemos un poco más acerca de este término, pero les voy a presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy. Es la psicóloga Gabriela Carreño Herrera y nos da muchísimo gusto, como siempre, recibirla. Siempre es un lujo. Mi Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Bien, gracias. Qué bueno, qué gusto, porque siempre con el entusiasmo, con las ganas de salir adelante, siempre propositiva, una mujer que no se le cierra el mundo y que además, entre otras muchas cosas, viene a hablarnos de estos temas. Oye, Gaby, ¿qué es la disautonomía? Ya veíamos un poco de contexto. Y también, ¿cómo se va a manifestar en las personas que la padecen? Fíjate que hay mucha información muy interesante de este tema y sobre todo porque parece que se está confundiendo con otros trastornos, otras características, sobre todo en el tema de las mujeres. No sé si sabían, pero se da en hombres y en mujeres, pero el número hoy habla, la estadística habla, de que las mujeres padecen más autonomía que los hombres. Oye, ¿y esto por qué sucede? Fíjate que, bueno, tenemos oportunidad de platicar con muchas doctoras, doctores, y muchos padecimientos, pues las mujeres son las que principalmente los tienen. Fíjate que sí tiene que ver con un tema hormonal principalmente. Y bueno, aunado a esto, yo creo que sí hay un contexto social que pesa, Gaby. Hoy la disautonomía se está confundiendo con ansiedad, pero es como un ciclo vicioso porque si tienes disautonomía, te da ansiedad. Pero puedes tener ansiedad y no disautonomía. Y es bien interesante poder hacer el diagnóstico porque, ¿qué crees? No lo hace cualquier médico. Hay por ahí algunas asociaciones, algunas redes de apoyo de mujeres que hablan justamente de todo el tiempo que tardaron padeciendo los síntomas sin que se les fuera diagnosticado. Hay una asociación aquí en México muy fuerte que se llama Aliadas por la Disautonomía, que se encargan justamente de dar información a mujeres que presentan los síntomas y que las canalizan con 3 tipos de especialistas. Puede ser un médico internista, puede ser un neurólogo o puede ser un cardiólogo. No es como que cualquier médico te vaya a diagnosticar porque, insisto, la sintomatología se confunde. En el corte, en la cápsula veíamos que justamente no es una sola enfermedad, no es una sola condición. De hecho, muchos lo llaman la discapacidad invisible, porque físicamente no hay ninguna alteración que digas, bueno, mira, es que denota que puede ir por ahí. Entonces, en realidad es una serie de afectaciones, una serie de trastornos que se manifiestan de manera única en cada persona. Oye, y fíjate que lo que mencionas tienes mucha razón, porque sí, es una discapacidad porque puede llegar en cierto punto, al rato te vamos a preguntar si hay niveles, tipos, etcétera, pero de llegar a ser incapacitante.
discapacitando. Sí. Fíjate que justo me preguntan si la disautonomía tiene niveles de afectación. No es como niveles, porque realmente se manifiesta de manera diferente en cada persona, pero lo que sí podemos ver es que te puede dar disautonomía desde que te levantas y sientes este mareo y esta palpitación y esta falta de respiración, hasta personas que hoy en día tienen que usar algún apoyo como una andadera, como un bastón, o personas que definitivamente no se pueden levantar de la cama. Y no es una enfermedad degenerativa, no es una enfermedad que esté a lo mejor relacionada con una situación motriz, es disautonomía. Ahora, ya nos hablabas también de este tema, pero entonces es cierto que la disautonomía no solamente es una enfermedad, sino que es un conjunto de trastornos del sistema nervioso autónomo. Sí. Una de las preguntas que más me hacen es como, oye, ¿y esto lo adquirí? ¿Fue parte de, además ahora que tuvimos el COVID, ¿no? Mucha gente, incluso la estadística subió. Y es que sí vale la pena decir algo muy importante. Hay dos tipos de disautonomía, la primaria y la secundaria. La primaria sí tiene que ver con una cuestión hereditaria, sí tiene que ver con genética, sí tiene que ver con algo que ya traes. Ojo, pero no se manifiesta de manera inmediata. Es decir, tú puedes ser portador, pero viene una enfermedad, viene una situación incluso de estrés muy fuerte, una situación emocional muy severa, y entonces detona la disautonomía. Pero no siempre se manifiesta. Ajá. De hecho, puedes ser portador toda la vida, morir siendo portador y no manifestar la disautonomía. Esa es la primaria. Pero tenemos el otro tipo, que es la secundaria, donde sí es adquirida y generalmente por relación con una enfermedad autoinmune o como consecuencia de COVID, algunos tipos de diabetes, de lupus o de otras situaciones. Oye, Gaby, ¿por qué muchas veces se tarda tanto en diagnosticar la disautonomía? ¿Qué es lo que sucede? Porque, bueno, como ya nos mencionaste, a lo mejor se puede confundir con otros procedimientos, pero ¿por qué tardamos tanto en un diagnóstico certero? Yo creo que hay 3 factores importantes que vale la pena mencionar. Por un lado, no todos los médicos diagnostican, justamente porque hay una confusión de síntomas, sobre todo del ámbito emocional o psiquiátrico. Entonces podemos estar hablando de ansiedad, podemos estar hablando incluso de depresión. Entonces, 1 es que no todos los especialistas diagnostican, 2, los síntomas se confunden y 3, pareciera que hay un factor social importante. Esta condición es muy característica de las mujeres y las mujeres tenemos un peso social donde muchas veces no se nos permite validar el sentir o lo minimizamos o lo aguantamos. Entonces, sí, seguramente no has comido. Ay, como que siento que estoy con mucha náusea, con mucho dolor de cabeza. Tómate una coca. Me bajó la presión, un tecito de alpiste. Entonces, vamos finalmente como tapando todas estas cosas. Oye, a ver, y entonces, ¿cuáles serían los síntomas más comunes como para que nos demos cuenta en realidad que ya no es algo pasajero, que ya no es algo provocado por una situación que no merece alarma o atención, sino que ya es algo frecuente? ¿Cuáles son estos síntomas? Hay 3 síntomas que son muy importantes. 1 es los mareos constantes, 2 son los dolores de cabeza y 3, esta fatiga o cansancio extremo. Y en algunos de los casos se pueden presentar alteraciones en el corazón, es decir, de repente sentir esta taquicardia, ¿no? Incluso esta falta de respiración. Y es que definitivamente no tenemos que olvidar que el cuerpo y la mente están muy relacionados. Pero, insisto, la disautonomía sí tiene que ver con el sistema nervioso, es decir, es un padecimiento orgánico. Fíjate cómo mareo, dolor de cabeza, cansancio, y claro, lo podemos confundir con, es que no he comido, no dormí bien, tengo mucho trabajo, algo me cayó mal, seguro los mariscos que comí, y lo vamos dejando, lo vamos postergando hasta que llega un punto a lo mejor en donde ya hay algo
más delicado que ya nos hace ir al doctor, pero no pensando tengo disautonomía. Claro, o más puntual, ¿no? Porque justo como lo acabas de decir, comí mariscos y me hizo daño. Y es que todos estos síntomas tienen que ver con cosas o conductas del cuerpo o manifestaciones del cuerpo, funciones del cuerpo que no son voluntarias. Respirar, el metabolismo, la digestión, la irrigación sanguínea, la presión arterial. Entonces, como esto no es algo que esté bajo tu control y que generalmente lo asociamos a me hizo daño la desvelada, la comida, ¿no? Hice un enojo, me paré muy rápido. Entonces, claro, los vamos minimizando y además no vamos validando. Y qué importante tomar en cuenta estos síntomas. La gente también pregunta, ¿qué pasa si no hago caso de esto? Definitivamente puede evolucionar, sí. Lo que puede empezar con un mareo se puede convertir después en una situación incluso incapacitante, motrizmente hablando. Oye, Gaby, ¿qué pasa con los desvanecimientos y o desmayos? Porque también pasa mucho eso y no sé qué tanto, desde cuándo se utiliza la disautonomía. Yo no la había oído cuando era niña, tampoco es que, o no sé si existía o yo no me percaté. Pero el caso es que los compañeritos que en la ceremonia todos los lunes son candidatos a que ya se desvanecieron y todo, bueno, es que es el sol, es que es esto, y a lo mejor también hay que atender esta situación, ¿no? Sabes que, Gaby, creo que en México, lo hemos hablado también en otros programas, la medicina preventiva no es nuestro fuerte. Generalmente acudimos al médico en contingencia, en emergencia, ¿no? Es decir, nos desmayamos o presentamos alguna otra sintomatología y asistimos al médico. Yo creo que hoy en día es muy importante diagnosticar no solo este tipo, ¿no?, de enfermedades, sino otros más que pueden ser detectables desde la primera infancia y que pueden ser atacados, ¿no?, y tener un muy buen pronóstico. Ciertamente el término de disautonomía es un término nuevo, aunque recién pasamos el mes de octubre, que fue también el mes de la concientización y sensibilización de la disautonomía, con la intención no solamente de hacer visible el trastorno, sino de que todas las personas que lleguen a escuchar la palabra y que escuchen la definición, empiecen a verse, a chequearse y saber si lo que les está pasando tiene que ver con esto. Gaby, amigos, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Es muy breve, pero si tienen alguna pregunta o alguna duda, es momento de que la realicen vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Volvemos. Se estima que alrededor de 70 millones de personas en el mundo padecen alguna forma de disautonomía, una condición del sistema nervioso autónomo que regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la digestión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Salud para Todos y con la psicóloga Gaby Carreño estamos hablando acerca de disautonomía. Mi Gaby, ¿cómo puede afectar este padecimiento en la vida emocional y también psicológica de una persona? Lo primero es que una vez que se ha corroborado el diagnóstico, sí o sí hay que buscar ayuda psicológica. Sobre todo, no solamente para el paciente, Gaby, sino también para la familia. De repente este cansancio constante, este dolor de cabeza constante, esta agitación, esta falta de respiración, puede empezarse a convertirse molesto dentro de un ámbito familiar. Siempre te duele la cabeza, siempre estás mal, nunca quieres, estás cansada, ¿no? Y entonces esto empieza a mermar en el tema de la autoestima, pero también de la validación. Entonces, la ayuda de un especialista, en este caso un psicólogo, un psiquiatra, puede ayudarte además a combatir otro tipo de síntomas que van a ir apareciendo en el camino.
En realidad no sabemos con exactitud cómo puede ir evolucionando la disautonomía. Puedes empezar con un mareo, puedes empezar con una crisis hasta de ausencia, ¿no? Y de repente convertirse en un día en que no te puedes levantar. Y esto no tiene palabra de honor, no avisa, no es como, ok, empezamos con dolor de cabeza. O sea, no será paulatino. No sabemos, porque esto va a depender del metabolismo de cada persona, incluso de su propio sistema inmunológico, de cómo reaccione ante aquel deterioro que presenta el sistema nervioso. Entonces, como no sabemos cuál es la evolución, tenemos que estar muy pendientes de que en cualquier momento se puede presentar cualquier otro tipo de situación que pues finalmente se interponga con tu vida cotidiana. Muchas personas dicen, tengo que dejar de manejar, pues espera, si las crisis son constantes, sí. Tengo que dejar de salir solo a la calle, sí. Ha pasado también, por ejemplo, de personas que salen al súper y se quedan paralizadas. Entonces, es muy importante, insisto, que este acompañamiento, una vez que se recibe el diagnóstico, sea hacia dos líneas. Una, la parte médica y dos, la parte psicológica, para poder ir solventando todas estas situaciones que se van a presentar, no solo a nivel individual o personal, sino también en el ámbito familiar. Claro, el contexto, porque efectivamente este tipo de situaciones, lamentablemente, a veces desune o, afortunadamente, une, se hace un consenso, una red de apoyo y se sale adelante. Pero también, por otro lado, cuando hay una situación difícil de afrontar, algunos miembros pues se apartan, dejan de estar, dejan de ayudar, etcétera, y 1, 2, 3, todos salimos corriendo. Claro. Esa es la realidad. Ahora, ¿la disautonomía puede tener origen emocional o está completamente ligada a causas físicas? Hace unos momentos hablábamos de estos dos tipos que existen de disautonomía. En el caso de la disautonomía secundaria, sí puede deberse a una situación emocional muy fuerte, que de repente no puedes canalizar, que de repente no elaboras, como la pérdida, como un duelo, y entonces se detona. Eso sí puede ser. También puede ser que sea causada, como decíamos, como consecuencia de enfermedades sobre todo degenerativas o autoinmunes. Entonces, sí se puede presentar en ambos casos. Ahora, ¿qué papel juega el estrés, ¿no?, la ansiedad en la aparición o en el empeoramiento de los síntomas? Claro, sobre todo en el ritmo de vida que llevamos hoy en día, ¿no? Yo creo que... Muy acelerado. Sí, yo creo que no solo en el caso de la disautonomía, sino en otras muchas afectaciones que hoy padecen el ser humano, ¿no? El estrés forma parte de nuestra vida y yo creo que hay que aprender a vivir con él. ¿Te ha pasado que de repente vas al médico y a lo mejor te diagnostican hipertensión y te dice 3 cosas fundamentales: dormir bien, alimentarse bien y no estresarse? Y uno le dice al doctor, ¿cómo le explico que ninguna de las 3? ¿Cómo? ¿No? Súper importante, claro que sí, hacer ejercicio, dormir bien, comer bien y disminuir el estrés, sí. De repente, las personas que se acercan al consultorio con alguna situación de estrés, de ansiedad, de depresión, me preguntan, Gaby, mi ritmo de vida no me permite tener estos momentos de relajación, de esparcimiento. Ok, ¿qué puedes hacer? Afortunadamente, esto avanza muy bien. Hoy tenemos muchas estrategias, por ejemplo, como el mindfulness, que es la respiración consciente, ¿no? Que la puedes hacer en cualquier momento. Yo siempre les digo algo a todos los que nos visitan en el consultorio, súper importante. La respiración consciente, estos momentos de meditación, los tienes que practicar del diario y tienen que hacerse parte de tu vida cotidiana. ¿Qué nos pasa? Así como cuando vamos con el doctor, nos sentimos ansiosos y queremos hacer respiración. No solo no va a funcionar, no lo tienes aprendido, no lo tienes practicado. Entonces, esto es también anticipatorio, empezar del diario a tener 5 minutitos de relajación, 5 minutitos de meditación, 5 minutitos para tomarte un té, un café, sentarte, hacer tierra, estar contigo, sentir tu cuerpo y después seguir con tu rutina. Pero 5 minutos los puedes tener
en tu oficina, en el auto, en cualquier lugar, en tu casa, en tu lugar favorito, es donde se recomienda, pero los puedes encontrar. Aquí más bien es estos 5 minutos, hacerlos parte de tu día a día, hacerlos parte de tus hábitos de día a día. Eso sí lo podemos hacer. Eso todos hay que llevárnoslo de tarea y realmente hay que practicarlo. Son 5 minutos y de repente ni siquiera esos 5 minutos nos damos, ¿no? O sea, analicemos bien nuestras vidas. Si andamos, sube, baja, corre, los niños, el trabajo, lo que quieras. Ahora, las etiquetas, mi Gaby. Esto de etiquetar a las personas y más, creo que en nuestro contexto los mexicanos somos muy dados a tanto la burla, el bullying, poner apodos, aparte con el ingenio y la creatividad, y puede generar risa para quien lo produce y un gran daño para quien lo recibe. Entonces, estas etiquetas, ¿no?, de estos pacientes que erróneamente pues les puedes llamar, ay, es que fulano tal, así es que es ansioso. Antes de recibir un diagnóstico correcto, para empezar, uno no debe juzgar y no debe mencionar, no debe decir ninguna etiqueta. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué etiquetamos y qué tan común es esto? O no juzgar en la acción, ¿no? En la acción. Ahora que decías, es un paciente siempre ansioso, también hemos escuchado, siempre está cansado, siempre está de mal humor, nunca quiere, es apático, así es su carácter, ¿no? Y finalmente todo esto no solo te va encasillando, te va aislando, sino claro que te va etiquetando, ¿no? Cuando en el actuar, en esta sintomatología que las personas podemos presentar en cualquier momento de nuestra vida, en realidad puede deberse a una afectación de esta naturaleza, de la cual además va más allá de su fuerza de voluntad, ¿no? Acompañado a estos enunciados que ahorita mencionabas, viene, ¿pero qué te falta? ¿Por qué no pones de tu parte? ¿No? Lo tienes todo para salir adelante. Chispas, esto además no solamente etiqueta, sino genera una culpa impresionante, porque, insisto, al no saber el origen, al no saber las causas, ves solo como la punta del iceberg, ¿no? Como esa conducta inadecuada que las personas pueden presentar y se juzga desde ahí. Y eso no solamente no ayuda, sino genera culpa. Entonces el paciente no solamente hoy tiene que lidiar con una enfermedad que no sabe su origen, que quizá le costó mucho trabajo que lo diagnosticaran, sino además tiene que lidiar con esta culpa de esto que no puede controlar. El tratamiento en realidad para la disautonomía no es uno solo, porque va a depender de dónde te esté afectando, qué es lo que esté pasando. Por ejemplo, si es presión arterial, si es ritmo cardíaco, si son dolores en brazos o piernas, si es mala digestión, si es... entonces no es como que este tratamiento es para, ¿no? Por eso es que es tan difícil, 1, diagnosticar, 2, dar el tratamiento y 3, este acompañamiento del que decimos. Así que si nos están escuchando, si en casa tienen alguna persona que está padeciendo todos estos síntomas de los cuales hoy hablamos, lo recomendable es que vayan con su médico de cabecera, que se puedan someter a un examen muy específico para descartar o confirmar disautonomía y saber que este padecimiento, como muchos otros, se puede acompañar tanto desde el área médica clínica como también desde el área psicológica, y que la familia también tiene que sumar a la recuperación del paciente. Por supuesto, y creo que me parece parte fundamental porque es el sostén, ¿no?, de la persona que está pasando por ello. Ahora, ¿de qué manera la mente y el cuerpo se van a relacionar en este tipo de trastornos? En todos los trastornos, definitivamente. Tú sabes que el cuerpo es maravilloso. Yo cada vez me sorprendo más. El otro día leí un podcast y decía como, yo no sé por qué quise ser investigador, porque ya todo está descubierto. Y decía, no, alto, el cerebro sigue siendo un lugar que donde todos los días aprendes algo, definitivamente. Claro. Hay muchas cosas que están ahí y que definitivamente nos afectan, ¿no? Hoy la gente se pregunta, parece que este tipo de trastornos se manifiestan más en nuestros días. Me preguntan, ¿es cierto? ¿Están apareciendo más? ¿Tienen que ver con nuestro ritmo de vida? Yo creo que no, yo creo que los nombramos, los identificamos, los validamos y los acompañamos. Creo que siempre ha existido este cuadro sintomatológico. Ahora, con el ritmo de vida
se puede manifestar de una manera a lo mejor más frecuente, por eso las estadísticas aumentan, pero yo creo que hay muchas formas no solo de acompañar, sino de encontrar un equilibrio justamente entre la mente y el cuerpo. Gaby, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy, muy breve, de verdad. No se vayan y también les recomendamos que visiten el canal de YouTube Salud para Todos. Ahí hay mucha información, los programas anteriores y pueden encontrar muchas cosas que les pueden ser de utilidad. Pausa y volvemos. A nivel mundial, se estima que 1 de cada 100 adolescentes desarrolla disautonomía antes de llegar a la adultez, siendo más común en mujeres. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Vivir con disautonomía implica aprender a manejar los síntomas día a día. Para ello es fundamental un enfoque integral y multidisciplinario, con apoyo de cardiólogos, neurólogos, fisioterapeutas y nutricionistas. Algunas estrategias clave incluyen: hidratación y alimentación balanceada, aumentando el consumo de sal si está indicado, para mantener la presión arterial estable. Ejercicio suave y regular, como caminar o yoga, para mejorar la circulación y la tolerancia al esfuerzo. Evitar cambios bruscos de posición que puedan provocar mareos o desmayos. Monitoreo médico constante, incluyendo revisiones cardiológicas y neurológicas para prevenir complicaciones graves. También es importante educar a familiares y cuidadores, ya que el apoyo emocional y práctico mejora significativamente la calidad de vida del paciente. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Gracias por esta información. Y bueno, efectivamente, como veíamos en la cápsula, Gaby, coincidirás conmigo, hay que cuidar mucho a la familia y al cuidador, porque si bien la prioridad es el paciente, pero quien cuida también se cansa, también se estresa, también está nervioso, también se preocupa y también puede llegar a padecer alguna situación, ¿no? Entonces hay que echarles ojito a ellos también. Ahora, ¿cómo puede la psicoterapia, Gaby, ayudar a una persona con disautonomía para sobrellevar esta condición? Definitivamente, como lo veíamos en la cápsula, este trabajo no solamente es un trabajo multidisciplinario, en realidad es un trabajo donde intervienen todos, pero el principal actor sigue siendo quien lo padece. Sí. Ahora, esto tiene que ver con la capacidad resiliente que cada uno de nosotros vaya teniendo en la vida. Todos nacemos con resiliencia. ¿Se puede incrementar? Sí. ¿Cómo se incrementa? Con la manera en la que vamos afrontando diferentes situaciones, diferentes desafíos en la vida. Ahora bien, ¿de dónde echamos mano? Echamos mano no solamente de nuestra historia de vida, sino de la gente que tenemos cerca y que nos ama, pero principalmente de nuestra resiliencia. Así que yo creo que para muchos de nosotros puede ser un poco más fácil aprender a vivir con los síntomas y aprender a vivir con esta condición, porque además no tiene cura. Eso es muy importante. Son como de estas enfermedades que necesitas aprender a vivir y a caminar con ellas. Pero seguramente habrá gente que por su historia de vida, por su propia personalidad, necesita un acompañamiento más puntual. Y todas estas técnicas, acompañados de todo lo que vimos en el corte, como la buena alimentación, la ingesta de agua, el descanso, el deporte, en fin, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero efectivamente, la capacidad resiliente se vuelve un factor determinante para enfrentar trastornos de este tipo o similares. Así que trabajar con la historia de vida puede ser muy interesante desde la psicoterapia. Fíjate, y es un
un apoyo muy importante. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene este padecimiento en la cuestión de la autoestima y también en la vida social? Porque a lo mejor, no sé, puede impedirla, se puede llevar una vida normal. ¿Qué sucede en este sentido, Gaby? En los casos de disautonomía, sobre todo severa o con mayor afectación, muchas de las personas necesitan de algún apoyo para moverse o necesitan del apoyo de un cuidador para poderse trasladar, incluso para hacer sus cosas de vida cotidiana. Definitivamente la autoestima va mermando, va bajando, porque el requerir siempre de algo o de alguien te hace sentir minusválido, te hace sentir pues que dependiente de algo, ¿no? De alguien. Entonces esto claro que va mermando. Y en muchas de las situaciones, en muchos de los casos, las personas dejan de ir a fiestas, dejan de salir a dar un paseo, dejan de salir de hacer cosas de vida cotidiana, ¿no? O que a lo mejor que están relacionadas más con el tema social, acabamos de pasar las fiestas, entonces, ¿sabes? Todo esto incrementa y, claro, se empiezan a encerrar. La disautonomía, como otras muchas enfermedades, aparece la comorbilidad, que son otros trastornos, sobre todo del área de salud mental, desde el área emocional, que se van desarrollando y que hay que tener mucho cuidado para ir acompañando. Oye, Gaby, ¿qué pasa? ¿Hay algunas técnicas, existen ejercicios que ayuden a reducir los síntomas físicos desde la parte emocional? Sí, desde la parte emocional, sí. Ya decíamos que este trastorno puede ser atendido desde dos líneas muy puntuales. No por tomar un medicamento dejes de trabajar tu parte emocional, o al revés, no por tomarte el tecito, por usar unas medidas de comprensión, por hacer yoga, mindfulness, respiración consciente, dejes de tomar medicamento. Esto va de la mano. Sí existen hoy en día técnicas que ustedes pueden encontrar incluso en redes sociales, en YouTube, que, insisto, se entrenan para cuando las necesiten. La crisis de la disautonomía aparece en cualquier momento y de lo que hay que aprender es a estar preparado para cuando se presenta, no aprender la técnica cuando está presente el síntoma, sino se aprende con anticipación. Las respiraciones, te decía hace un rato, de 5 minutitos de hacer respiración consciente. Puedes utilizar algunas herramientas como la aromaterapia, puedes utilizar incluso herramientas sensoriales como alguna crema, incluso con algunas texturas, Gaby. Esto va a depender de cada paciente. Y otras actividades recreativas, escribir, pintar, escuchar música, dependiendo de cada paciente. Oye, Gaby, como padres, ¿qué debemos saber para decirles a nuestros hijos, a nuestro hijo o hija que tiene disautonomía? Y yo como persona que tengo disautonomía, ¿qué debo de saber en el sentido cuando dan las crisis? Porque hay que tener mucha información y hay que saber cómo actuar y qué hacer como padres y también, no sé, la persona que tiene disautonomía, ¿siente cuando le va a dar una crisis? No se entera y de repente lo ve todo en blanco o en negro hasta que ya reacciona. ¿Qué sucede? ¿Y cuáles son las cosas que debemos saber? Definitivamente lo primero es que hay que llenarnos de información, pero de información objetiva, de información científica y real. Lo primero. Lo segundo es dejar de buscar curas milagrosas. Esta es una condición de vida con la que se aprende a vivir. De repente tu comadre, tu vecina te puede decir, a mi sobrino le pasaba igual y lo llevaron a y le dieron a, o estas pastillas son muy buenas. Tratemos de automedicarnos o de seguir algunas otras curas milagrosas que finalmente nos desgastan en tiempo, en dinero y también en autoestima, porque cuando no funcionan nos sentimos muy mal. Entonces lo primero es estar bien informados, lo segundo es dejar de buscar curas milagrosas y lo tercero, estar preparados. Dependiendo del nivel de afectación o de las funciones que estén afectadas, la disautonomía no tiene palabra de honor, no avisa, no es como ahí viene, okay, ahí está. Se puede presentar y como es en funciones no voluntarias, no las puedes controlar, entonces no sientes cuándo va a dar. Porque fíjate, yo me he convulsionado y cuando venía la convulsión yo sí me daba cuenta y yo decía,
ahí viene, y se me empezaba a mover esta mano. Sí, claro. Entonces yo decía, ahí viene, ahí viene, y luego ya no me enteraba de nada hasta después, pero yo sí me daba cuenta que venía la crisis. Aunque la etiología de la epilepsia, que además hay muchos tipos de epilepsia, está relacionada con esta descarga, ¿no? En el cerebro, con estos focos irritativos que también, dependiendo del área de la zona, es incluso la manifestación. Caso contrario de la disautonomía, porque de repente puedes estar sentado, quererte levantar y no se puede. O estar acostado y quererte incorporar o no se puede. O estar sentado en una charla como esta, levantarte y sentir este mareo donde vas para atrás. Entonces creo que la información, sobre todo porque sí, en casos de gente muy joven que vive aún con sus padres como niños o adolescentes, los papás tienen que estar muy bien informados. No existe un protocolo de actuación específico para el caso de la disautonomía. Esto se va a ir aprendiendo y se puede llevar un registro incluso de dónde se presenta, incluso qué pasa antes, qué pasa después y ir como amortiguando para que existan los menos daños posibles. Claro, sí, alguna caída, Claro. alguna situación, no sé, a lo mejor cuando esté comiendo, Claro. o sea, que se pueda lastimar. Ahora, ¿qué consejo les darías, Gaby, a los pacientes que sienten que su malestar no es comprendido? O sea, es que no me entienden, o sea, yo les explico lo que siento, pero no me entienden, o a lo mejor ya saben, ya está diagnosticado y tampoco lo entienden. Y tampoco lo entienden. Bueno, además de la información que debe tener el cuidador y el resto de la familia extensa, es súper importante el acompañamiento de un intermediario, yo le digo así, es decir, un psicólogo que permita tener una charla en familia donde no solo se explique, sino se aborde la manera adecuada de contestarle al paciente que está sintiendo el síntoma. Ya lo decíamos hace un momento, no ayuda otra vez, te sientes mal. ¿Cuándo no? Pero si tomas medicamento, no sé por qué te pasa, ¿no? Porque esto no ayuda. Entonces, sí tenemos, esto sí existe, estas charlas, estos grupos familiares donde no solamente hablamos de la condición del paciente, sino la manera adecuada de poder sobrellevarlo, de poder contestarle, de hacer un protocolo incluso de actuación ante una crisis que pueda ser motriz, que pueda ser de cualquier tipo. Bien, vamos a hacer, Gaby, amigos, una pequeñísima pausa, es muy breve, vamos de volada porque regresamos al cierre del tema aquí en Salud para Todos. Entre el 75% y 80% de los pacientes con disautonomía son mujeres, lo que indica una prevalencia significativamente mayor en el sexo femenino. La disautonomía suele presentarse en la adolescencia, con un rango de edad de mayor prevalencia entre 22 y 34 años, afectando principalmente a mujeres. Muchas gracias por esta información. Seguimos hablando de disautonomía aquí en Salud para Todos con Gaby Carreño. Gaby, el miedo, pues como decíamos, a desmayarnos, a marearnos, a perder el control, esto genera un círculo vicioso porque entonces como que estoy esperando, no me avisa, no me doy cuenta y entonces siempre es como una tensión constante. De hecho, la disautonomía hoy se confunde con diferentes tipos de ansiedad, pero ¿qué crees? Puedes tener disautonomía y además ir desarrollando ansiedad, justamente porque como no sabes cuándo va a pasar, todo el tiempo estás esperando que pase y esto hace que las personas tengan un desgaste emocional muy fuerte. Entonces, está súper relacionado el tema de la ansiedad con la disautonomía, porque, insisto, puedes solo tener ansiedad y no disautonomía. Puedes tener disautonomía y además ir desarrollando ansiedad.
Entonces sí se tiene que ir trabajando de la mano. Oye, me mencionabas en la pausa que los estudios no son de gabinete. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica entonces? Sí, hablábamos de que los especialistas que generalmente diagnostican este tipo de trastornos puede ser un neurólogo, un médico internista y también un cardiólogo. Cuando uno empieza a sentirse mal, lo primero que te recomiendan es una química sanguínea, ¿no? Te hacen también estudios de presión arterial, te hacen también uno de cardio y cuando todo sale bien, entonces es el momento de ir a un test, que es un test especial, donde diagnostican la disautonomía. Es una camilla que hace movimientos, pero que además tiene sensores de presión arterial y de presión cardíaca y de oxigenación. Entonces se mueve de diferentes formas para que se registre a su vez algunos otros signos vitales y entonces puedan ver en qué momento realmente sí hay una afectación, sí hay una alteración. Es que el que te sientas mal y tu estudio salga bien no quiere decir que no tengas ese síntoma, no haya algo, claro, que no esté pasando. Sí, en realidad sí baja la presión o en realidad sí sube la presión. Sí hay mareo, sí hay cansancio, sí hay presión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen que someterse a este estudio cuando hay estos síntomas, permanece el malestar y todos los estudios de gabinete conocidos, los más comunes, salen bien. Ahora, Gaby, ¿qué papel va a jugar la respiración y la relajación en el control de los síntomas? ¿Tiene algo que ver o también vamos a ver la cuestión de la medicación? Ambas cosas, pero definitivamente hoy muchos estudios de respiración consciente hablan de los telómeros. Los telómeros y la telomerasa son fundamentales para nuestro día a día y también para el manejo del estrés. Los telómeros son como unos gusanitos, ¿no? Y la telomerasa es una sustancia que corre a través de ellos. Estos tienen la facultad de recubrir como las patitas de una silla, tienen como una gomita que hacen que tengamos más colágeno, que tengamos que disminuya nuestros niveles de ansiedad, que incluso los neurotransmisores fluyan de mejor manera. ¿Cómo reforzamos la telomerasa? Hay dos formas, con medicación o haciendo yoga y respiración consciente. La telomerasa incluso nos ayuda a disminuir arrugas, a disminuir signos de la edad, nos ayuda a buena digestión, en fin, hay como muchas cosas, muchos beneficios. Y no lo sabemos porque nadie nos explica. De repente, Gaby, es muy frecuente que tú a tu paciente le recomiendes, ¿sabe qué tiene que hacer? 15 minutos, 10 minutos de respiración consciente al día y te dice, ajá, ¿no? Cuando no encuentran el beneficio, cuando no les explicas cuáles son todos los beneficios que pueden encontrar con la respiración consciente, pues simplemente no lo hacen. La respiración hoy forma o debería formar parte de nuestro día a día, parte de nuestros hábitos, parte de nuestra rutina y es muy fácil, los pueden encontrar en cualquier lugar. Sí, pero o sea, que alguien nos diga de la manera correcta. Claro. Porque a lo mejor respirar decimos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no sentí ningún cambio, no me sirvió. Y seguimos, pero es que así no es. Necesitamos la información como bien nos dice Gaby. Ahora, ¿esto entonces es una condición permanente? Sí, es una condición permanente y bueno, creo que como lo dijimos en la cápsula anterior, aprender a vivir con esta condición es lo que se recomienda, aprender a solventar estos síntomas. Sí se vale también de repente ciertos cuidados. Te recomiendo este té, ¿no? Te recomiendo que hagas esto. Sí se vale sin dejar a un lado la medicación y sobre todo este acompañamiento médico que se tiene que ir teniendo a lo largo de la vida desde que te diagnostican. Tiene que haber una supervisión médica constante. Oye, creo que mencionaste algo muy importante, el autocuidado, ¿no? ¿Qué importancia tiene el autocuidado y también el manejo día a día del estrés? O sea, es algo individual, es algo que necesitas aprender a controlar, ¿no? Porque pues este paciente va a tener disautonomía toda la vida. Toda la vida. Y además el autocuidado cabe no solamente de las personas que padecen esta condición, sino, insisto, esto debiera ser
no en contingencia, sino de manera anticipada. Definitivamente la recomendación para las personas que hoy nos están viendo es que si tienen alguno de estos síntomas, que si se han sentido mal en estos últimos meses, acabamos de pasar también el mes de octubre, de la concientización del cáncer de mama, ¿no? El estar por lo menos una vez al año, una química sanguínea de 45 elementos, un examen general de orina, no porque te sientas mal, sino porque hay que prevenir. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado de especialistas que hablan, si esto se hubiera detectado a tiempo, el pronóstico sería mucho mejor? No solamente cuando hablamos de salud física, sino también cuando hablamos de salud mental. Gaby, ¿y qué tienen que ver los electrolitos? El hijo de mi amiga tiene disautonomía y, bueno, no le faltan los electrolitos. Como lo vimos también, se manifiesta de manera diferente. Las personas que tienen disautonomía y que requieren de electrolitos para reanimarse, es como si hubieran corrido un maratón gigantesco y de repente su cuerpo consume, ¿no? Todo esto que lo hidrata, por decirlo de alguna manera, y entonces sufre de deshidratación. Por eso es que deben de recurrir a los electrolitos. Pero tenemos personas que toman una pastilla todos los días en la mañana porque tienen presión baja y que en realidad no es la presión baja, sino es la disautonomía. Y tenemos también personas que requieren de un tratamiento hormonal específico porque tienen disautonomía. Entonces, sí, lo recomendable es no automedicarse y ir con un especialista. Siempre, eso siempre. Gaby, finalmente, ¿qué mensaje le dirías a todas aquellas personas que están padeciendo disautonomía y que no se sienten comprendidos y que están teniendo una afectación? La recomendación definitivamente es que asistan con un especialista. Puede ser un psicólogo general que pueda acompañarlos en este proceso, porque al final del día también es una pérdida, Gaby, es una pérdida de las expectativas, es una pérdida de la vida cotidiana que tenías y es una pérdida de los sueños que tú querías hacer. Entonces, vivir con esta condición se puede hacer, se puede dignificar la vida desde cualquier situación que estés viviendo, y lo recomendable pues es que vayan con un especialista para que les acompañe también en este proceso terapéutico. Gaby Carreño, muchísimas gracias como siempre. Gaby. Gracias Por hablarnos de este tema. Nos vemos en la siguiente. Igualmente a ustedes ya saben la recomendación, asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tengan muy buen día, nos vemos pronto.